Hola, ¿qué tal amigos de la Sociedad Azteca? Nos encontramos como cada sábado en otro podcast más, otra transmisión en vivo. Hoy con el podcast de Filosofando en tiempos de cuarentena y también anunciando por ahí que nuestro compañero Karim, que por aquí se encuentra ahorita, se va a presentar, es autor de la rolita que escucharon al principio de esta transmisión. Entonces, igual en la descripción de esta transmisión pueden encontrar su página para que lo vayan y lo sigan. Y hoy es un tema bastante interesante, pero ahorita vamos a mencionar cuál es el tema que vamos a estar abordando el día de hoy, que la gente que está viendo la transmisión ya puede ir viéndolo en el título, pero no quiero ir empezando sin antes presentar a mis compañeros que nos van a estar acompañando el día de hoy. Como siempre, pues Coqui está con nosotros. ¿Cómo estás, Coqui? Hola, muy bien, todo tranquilo. Perfecto. Por aquí también está Carla. ¿Cómo estás, Carla? Hola, Piña, muy bien, bien también. Perfecto. Y por aquí, pues ya, como les había adelantado, pues está aquí Karim con nosotros. ¿Cómo estás, Karim? ¿Qué tal amigos? ¿Me va bien? ¿Y ustedes qué tal? Espero que estén muy chido. Bastante bien. Aquí se dan cuenta, pues andamos con toda la actitud. Y bueno, el día de hoy es un tema que ya hemos querido tocar en algunas ocasiones pasadas, porque justo aparte en estas épocas se dieron ciertos anuncios en las comunidades de cine, de toda esta parte del séptimo arte, en donde, por ejemplo, hay películas que empezaron a hacerse remakes, que es una moda y una tendencia que hemos visto a lo largo de los años, y en estos momentos pues han entrado muchos cambios a esas películas clásicas que vemos, ¿no? Un caso de eso ha sido, por ejemplo, la última anuncio de Mulan, la transmisión de la película en las plataformas digitales, el cambio radical que tuvo. En esta semana también tuvimos la confirmación de un cambio de actriz y de personaje como lo conocemos, que es el caso de Campanita, por ejemplo, o Tinkerbell para algunos que lo llaman así. Y pues esto nos hizo pensar mucho en esta época de remakes, de reivindicación por parte de las industrias productoras y todo, pues qué tan bueno o malo es para las películas clásicas hacer estos remakes de películas, si realmente son algo bueno o malo, y es algo que vamos a estar platicando el día de hoy. Entonces, igual si quieren interactuar con nosotros, ya saben, nos pueden ponernos sus opiniones y sus preguntas en la parte de los comentarios, y para esto es precisamente ir platicando de este tema. Entonces, para ir entrando ya más en detalle, yo les preguntaría a ustedes, compañeritos, ¿qué opinan de los remakes en general de las películas? ¿Creen que sea algo positivo, algo negativo? ¿Les gustan, no les gustan? Ok, a mí en lo personal me ha agradado muchísimo la producción y ver como las viejas historias en una nueva forma, así como en otras propuestas. Entonces, a mí en lo personal sí me han agradado, pese a que las historias a veces no llenan como el cuento, ¿no? Al cuento original. Sin embargo, creo que yo sí estoy de acuerdo. No sé qué opinan mis compañeros. Pues por un lado está, o sea, de manera teórica yo no tengo ningún problema con el concepto. Finalmente creo que sigue siendo arte y creo que es una nueva oportunidad para contar una historia o contarla desde una perspectiva un poco diferente. Ya en la manera práctica tal vez hemos visto que algunas no funcionan, pero creo que vale la pena el riesgo. Entonces, y algunas las he disfrutado bastante, ¿no? Entonces, creo que como cualquier propuesta en cine, no existe algo perfecto, no podemos saber qué sucederá antes, pero está bien probar para ver también si llega a nuevos públicos que tal vez ni siquiera conocían la historia. Ok. ¿Tú, Carla, qué opinas de esto? Pues en lo personal, no me molestan tampoco así como a Coqui. Lo que sí creo es que pues las películas, tan solo las originales, pues en la mayoría son adaptaciones, ¿no? Entonces seguimos con el ciclo de adaptar a lo mejor cuentos clásicos, novelas, libros, lo que sea. Entonces pues creo que se sigue el ciclo, aunque algunas veces pues sí, podría, algunos fans originales de las películas podrían sentirse como pues decepcionados en cierta parte porque obviamente hay cambios, ¿no? Y pues sería muy extraño esperar que la versión live action o el remake fuera exactamente igual al anterior, porque pues sí, sería un poco aburrido también, ¿no? Saber cómo ya sabes qué va a pasar exactamente en todas las partes de la película y pues creo que me parece bien que haya cambios porque eso vuelve interesante como la nueva versión y pues sí, prácticamente eso.
Ok, bastante interesante. Yo creo que también, que eso es un punto muy necesario de aclarar. Un remake no es lo mismo que una adaptación. O sea, por ejemplo, un remake es hacer una película que ya existía y prácticamente hacerla desde cero, ¿no? Manteniendo ciertos hilos de esencia de la película original. Y las adaptaciones son convertir una historia ya sea escrita, un poema, una narración, etcétera, que no estaba tal cual en una pantalla grande como tal y adaptarla precisamente al cine, ¿no? Con todo este mundo que involucra toda esta parte de producción, ¿no? Son cosas un poquito diferentes que han habido adaptaciones muy buenas, han habido adaptaciones que son bastante malas, y pues los remakes ni se digan, ¿no? Ha habido de todo un poco. Pero yo no sé ustedes, chicos, qué opinan, por ejemplo, de los remakes que, por ejemplo, buscan como reivindicar un personaje como tal, como es el caso, yo creo que muy conocido de toda la industria Disney, ¿no? Y en general otro tipo de industrias también, que hacen desde cero otra vez el personaje, intentando como ponerlo en un estante diferente o en un sector diferente para que ya sea tenga más visibilidad o cambie su narrativa y a lo mejor algo que sea bueno pues pueda ser mucho mejor o a veces le sale contraproducente. No sé cómo ven esto. Pues no sé si cuenta el caso de Maléfica, porque justo a veces tengo Sí. problemas con estos términos que incluso hay una parte que pareciera ser precuela, porque comienza la historia de Maléfica mucho antes que la historia original que conocemos. Entonces, aunque sea un remake, parecería ser precuela también. Entonces, pero bueno, mi punto es que en este caso en específico, sí me gustó la reivindicación y creo que ofreció como contenido argumental. También creo que tanto para pequeños como grandes nos ayuda a volver a recordar como lo gris que son los personajes, ¿no? Porque normalmente en cuestiones infantiles luego nos presentan personajes que son demasiado blancos o negros, o sea, un tanto polarizados, y tal vez era incluso por subestimar a las infancias, de que no podían supuestamente comprender historias más complejas, pero creo que ya nos demostraron que realmente sí, ¿no? Que igual las estábamos subestimando. Y creo que está bien que desde pequeños sepamos que hay motivos para comportarse de cierta manera y que no solamente hay villanos y héroes, ¿no? Sino simplemente personas que tienen diferentes historias y por eso es que se comportan así. Entonces creo que en ese sentido enriquece bastante. Obviamente, como han mencionado, hay algunas cosas que no funcionan tan bien, que pareciera ser que solo se hace por vender más. Y uno lo entiende, creo que igual como lo comentamos en el podcast de literatura, uno puede entender que quieran vender, pero creo que sí tienen que esforzarse en imprimirle algo de calidad a la historia, por lo menos. Y por otro lado está como el Rey León, ¿no? Que de plano sí es una copia fiel, una copia exacta. Y por ejemplo, a mí no me gustó tanto, precisamente me pareció aburrido. O sea, yo estaba esperando ver alguna diferencia en algún punto y no, o sea, cada una de las escenas, cada uno de los diálogos incluso, pareciera ser exactamente igual. Entonces, pues ahí sí no aportó argumentativamente nada. Y ya. Ok. ¿Tú, Carla? ¿Cómo ves esto? Pues hablando específicamente del Rey León, por ejemplo, que la verdad es que yo la disfruté mucho porque creo que pertenece como a esa parte de algunos seguidores de Disney que sí les gusta mucho la narrativa tradicional. Yo la verdad sí disfruto bastante de los personajes blancos y negros de las películas infantiles, pero pues igual me parece muy enriquecedor como conocer la otra parte de los personajes. Pero por ejemplo, El Rey León, al ser una película de animales, como el libro de la selva, que fue hecha como con animales, obviamente no con los animales reales, pero que en la película parecían serlo, eh, creo que lo que aporta más es como esa parte de fotografía, edición y obviamente los avances tecnológicos que involucra más allá de la historia. Y pues a mí sí me gustó bastante El Rey León y me gustó que no hubiera cambios en la historia, sinceramente, aunque pues también lo que cambia muchísimo es como qué tanto puede hacer un animal si estamos tratando de que se vea real, ¿no? ¿Qué tanto vamos a permitir que cante, por ejemplo, hablando específicamente del Rey León o de alguna película de Disney donde pues la gran mayoría son musicales y creo que eso también es muy valioso, como los avances que involucran los remakes y obviamente la comparación enorme de la edición en 2D a una película en live action.
Sí, yo totalmente estoy de acuerdo. Creo que sí, el caso del Rey León es un caso muy particular. A mí generalmente no me gustó porque creo que sí coincido mucho con Koki. O sea, a lo mejor no en cuestión de que aportó una narrativa diferente o más interesante, pero sí creo que, por ejemplo, esa película, cuando a mí me dicen van a sacar una nueva película de tal cosa, independientemente sea Disney o no sea Disney, eh, creo yo, estoy esperando que precisamente sea algo nuevo, o sea, sea algo que no vi en la primera entrega, ya sean cambios pequeños en la producción, etcétera, pero creo que cuando no cambias nada más que detalles muy visuales que al final no afectan tanto a la historia como tal, creo que ahí sí a mí me entra un conflicto de que no me gustó porque en el caso muy particular de Rey León fue como de, ok, la animación está preciosa, a mí me encantó la animación que hicieron, la fotografía se me hizo espectacular, los movimientos animales se me hicieron muy buenos, pero creo que fue tan real o tan bien hecha la animación que no creí necesario, por ejemplo, que incluyeran las partes de música o que estuvieran cantando, porque creo que eso es para como el punto caricaturesco que tenía la película, no para el punto realista. O sea, yo no me imaginaba, en ningún momento me pareció convincente como ver a un jabalí tal cual lo dibujaron muy exacto, cantando unas canciones muy movidas que el movimiento ni siquiera se notaba tan bien, ¿no? Por ser precisamente un animal real. Entonces creo que a mí sí fue como de, la película está muy bien producida, pero creo que la historia la tenían que haber hecho, a lo mejor no más oscura ni argumentalmente distinta, sino por ejemplo quitarle las canciones. Creo que al quitarle las canciones hubieran hecho para mí un mejor trabajo. Y justamente esta parte de dejar las cosas como están o moverlas es un punto que yo quisiera platicar con ustedes. Y de hecho es algo que también van a estar viendo la gente que está viendo la transmisión. Hay una encuesta ahí mismo donde les preguntamos si deberían existir los remakes o no las adaptaciones y queremos que esto lo vayan votando dependiendo de lo que vayamos hablando, ¿no? Pero yo sí quisiera lanzarles esas preguntas a ustedes dos. O sea, ¿qué es mejor, por ejemplo, para una película? ¿Dejarla como está en el contexto en el que existió la película o sí cambiarla para intentar de reinsertarla en los tiempos en los que vivimos? Porque hay mucha gente que dice, no, yo me quedo con lo antiguo, y aunque lo antiguo haya sido malo o poco expuesto, pues al final fue, ahora sí que víctima de su contexto, ¿no? Pero hay gente que dice, no, la película tiene que volver, pero ahora en estos tiempos. No sé cuál es la posición de ustedes. Ya en este punto muy particular de reinsertarla en nuestro contexto, que obviamente es distinta a las películas y en el momento en el que se hicieron. Oye, a mí eso me parece muy complicado. Es no sé, me parecería un poco, las películas pues son como un reflejo, ¿no? De lo que se vivió en cierta época, entonces siento que sería como un poco criticar la historia y creo que eso es algo como no muy factible, es decir, no, pues es complicado juzgar a lo mejor a un personaje que en su momento pues así era la sociedad, o sea, la sociedad aceptaba ese comportamiento, no sé, a lo mejor hablando de am, los derechos de la mujer, ¿no? Podríamos convertir una película, o sea, a una época, a lo mejor en 2020, donde si no, bien, no tenemos todas las libertades, pues sí hay cosas distintas, pero no sé, también creo que nos aporta muchísimo ver cómo eran las cosas antes y ver cuánto hemos avanzado. Entonces creo que las películas infantiles, porque al final reflejan bastante del pensamiento de las personas, son un gran ejemplo de cómo las cosas han cambiado. Digo, podemos ver la primera princesa de Disney como Blancanieves, a ver a la última, creo que la última fue Moana, no sé. Bueno, pero podemos ver claramente un cambio y pues en lo personal a mí no me gustaría como que se modificara y se reinsertara en el contexto actual porque pues eso me deja mucho como de pensar qué tanto ha cambiado y creo que el cine es una gran manera de tomar como fotografías, videos de cómo era la vida antes y qué era aceptado, ¿no? Porque al final esas actitudes, pues si las vemos a lo mejor en una sociedad actual, pues obviamente no, no tendrían lugar y ya. Ok. Bastante. ¿Tú, Cookie? ¿Cuál es qué opinión nos merecemos al respecto? Yo creo que para quitarnos muchos de estos problemas o conflictos, hay que liberarnos un poco y ver cada obra de manera un poco independiente. O sea, como sucedió, por ejemplo, con eso. Ok, eh, Creo que estéticamente, por ejemplo, tienen muchas cosas que ofrecer, también un poco argumentativamente, aunque no hay tan grandes cambios. Pero el punto es que si una persona dice que prefiere lo clásico frente a lo moderno, no hay ningún problema. O sea, la obra claro. clásica ya está allí.
En cambio, y podrá parecerle que la película moderna tal vez se excedió en cuanto a efectos, por ejemplo, no lo sé. Pero también una persona podría decantarse por estos efectos que la verdad sí parecen como mucho más terroríficos tal vez porque pues hay muchas cosas que no se podían hacer hace 30 años, ¿no? En el cine. Y ahora sí. Pero yo creo que si lo vemos de manera independiente podemos disfrutar en ese sentido. Y respecto, creo que entiendo el punto al que va, ¿no? Como de criticar lo que antes no era criticable. Igual, o sea, no sé, como todas estas críticas que se hacen a la bestia, que actualmente sería considerado un personaje pues sumamente machista, o etcétera, porque incluso la secuestró y a su papá. Eh, yo creo que si nos gustó la obra y si nos gusta el personaje de la bestia, está bien, o sea, finalmente es un personaje gris. No estamos defendiendo que ningún personaje sea perfecto, ni siquiera la propia Bella. Entonces, una cosa es ver algo en el cine y que nos agrade, creo que no quiere decir que lo estemos aplaudiendo o que queramos ver eso en la vida real, porque verdaderamente no queremos personas que secuestren, ¿verdad? Pero eso no nos quita que nos pueda gustar Bestia como personaje en este mundo ficticio y demás, y que no nos encante la película, y creo que hasta la podemos disfrutar un chingo de veces sin tener que preocuparnos si estamos alimentando algo, ¿no? Siempre y cuando pues no se lo permitamos a los hombres de carne y hueso en la vida real. Sí, fíjate que también estoy como muy de acuerdo con eso, porque justamente es como otra posibilidad de expander el personaje. Yo no me había puesto a pensar en lo que decían ambos, ¿no? De esta versatilidad en la historia, de que justamente cambia no solamente en un estado como visual o auditivo, sino que sí se vuelve una nueva versión de una como esencia de personajes, ¿no? Así creo que sí es completamente diferente así cualquier personaje, en este caso como la bestia en un cuento, a cuando la puedes ver como más humanizada. Entonces, sí creo que es bastante impactante esa parte y en ese sentido suma bastante a las historias, aunque para muchos sí sea esta decepción de no ver el cuento tal cual, ¿no? Ok, por aquí nos está comentando nuestra compañera Jazz, que no sé por qué no está aquí, si ese es un tema en la que sabemos que ella es experta, pero nos dice, Disney no busca cambiar la historia, sino lo que hay detrás de esta, como el doblaje, quién lo hace, quién será la actriz o actor detrás de cada live action. Nos comenta que justo parte de lo que decía Koki, dice, la palabra no es modificar o cambiar, sino adaptar. Sí, es que justo creo que es un problema, o sea, si Koki lo dice, o sea, en parte Koki lo dice bastante bien en el sentido de que cada obra sí tiene que analizarse un poco individual, o sea, de manera independiente de su obra, pero creo que sí hay una tendencia muy marcada, sobre todo a aquellas industrias cinematográficas en donde a lo mejor en su tiempo, por el contexto en el que se vivía, que en ningún momento porque en ese entonces haya estado bien, siga estando bien, sino obviamente estaba mal, pero creo que tratan como de decir, hey, hey, sí hicimos a lo mejor algo relativamente malo, pero ahora queremos que ya no veas esa parte mala de nosotros, sino que la veas como algo positivo. Y creo que más a lo mejor que dar aspectos argumentales, buscan una cierta comercialización de sus errores, porque pongo el ejemplo de, antes de entrar, por ejemplo, en el caso de Mulan, porque creo que Mulan es un caso muy excepcional a la regla, muy complicado de que a lo mejor si quieren tocar ahorita lo tocamos, pero creo que, por ejemplo, la cuestión de Aladdin, que obviamente incluimos ahí un discurso más consistente con respecto a Yasmín, ¿no? Y su papel dentro de la película y de todos los problemas de los diferentes personajes. Creo que a mí no me parece tan correcto que hagan eso. O sea, creo que es más fácil, y lo entiendo porque Disney es muy tendencia a ser muy comercial, pero creo que es más fácil simplemente aceptar que esas películas sufrieron por el contexto de sus tiempos y que aún estando en el contexto de sus tiempos no estuvo bien, pero, o sea, no pueden modificar la historia porque sí es como modificar los hilos de los personajes, que a mi parecer, por ejemplo, creo que es mejor que vayan creando nuevo, o sea, ya como bien lo decía Carla, ¿no? O sea, las últimas princesas, entre comillas, porque ya no son lo mismo que en su momento Disney planteó,
ya no eran lo mismo. O sea, por ejemplo, Valiente, Moana, las princesas de Frozen, eran un speech y una narrativa completamente distinta a la que estábamos acostumbrados. Y creo que eso da más valor que intentar readaptar a la fuerza, porque creo que ya es como, quiero gustar esta nueva adaptación de Aladdin, de Blancanieves, de Cenicienta, a este público para que vean que la historia no era tan, no sé, tan negra, tan oscura, ¿no? Pero creo que eso la aporte. Y justo, no sé si ustedes, por ejemplo, habían visto, que ya lleva un buen rato, el post de Warner Brothers, de los dibujos animados, de los Looney Tunes, donde justamente decían un poquito de esto, ¿no? Decían, no vamos a evitar que las caricaturas sigan existiendo, pero sí creemos que las que hicimos en su momento no estuvieron bien y tenían muchos estereotipos y muchos prejuicios y mucho racismo, pero si las cambiamos, más que a lo mejor evidenciar que estuvo mal, estamos como justificando, tratando como de perdonar. Entonces, no sé, sí es algo bastante complejo. Y pues también la parte de que mucha gente dice, ah, pero sucede en las películas, no sucede en la vida real, ¿no? Pero creo que sí nos impacta de alguna manera, ¿no? Lo que vemos en pantalla. No sé cómo ustedes lo ven. Sí, justo eso que mencionas, así se me hace como algo muy importante porque justamente es temporal, ¿no? Los creadores que tuvieron la oportunidad de hacer difusión en esos momentos y de expresar sus obras, justamente era como la educación o todo el mundo que veían, ¿no? Creo que sí es bastante complicado el lograr justificar eso porque pues en realidad es lo que ellos vivían, ¿no? Es lo que ellos vivieron. Entonces, en la cuestión de los remakes y pues estas como recreaciones, la verdad es que no me había puesto a pensar como un justificante, sin embargo sí estoy de acuerdo con tu propuesta de que está bien creo aceptar la temporalidad, o sea, saber que eso no lo vivimos y que tal vez no estemos de acuerdo con eso, pero eso le tocó a esas personas, ¿no? Entonces, a partir de eso así generar como nuevos contextos y nuevas propuestas y tal vez mejorar así como las cualidades del personaje o como dices, ¿no? Replantear una nueva historia, un nuevo personaje que tal vez en algún momento puedan encontrarse en algún mundo, ¿no? Así gracias a la animación y hacernos como entender que tal vez las decisiones que tomaron en ese momento como comedia o como humor como tan racista, así pueda mejorar ahora, ¿no? A partir de un discurso como más de justicia igualdad. Yo también pienso que hablando específicamente pues de lo que hemos tocado que son los públicos infantiles, pues sí tiene un punto muy importante como el contenido que se les da. Entonces, no sé, me hizo como un poco curioso lo que decía Coqui, de que obviamente no queremos a un personaje así en la vida real, pero creo que, no sé, no quiero sonar como que estoy subestimando a las infancias, pero creo que sí, es una edad donde pues aprendemos muchas cosas y pues sí se pueden dar ciertos patrones. Entonces, no digo que no haya personajes malos, digo que al contrario, justamente eso de destacar ciertas cualidades y que en algún momento fueran los personajes tan planos, pues como que ayudaba. No digo que sea la forma idónea, porque pues también, ¿no? Incluso con personajes complejos se puede demostrar esto, pero pues sí veía importante esa parte. Y justo lo que decía Karim, de que los personajes pues no pueden ser como tal separados de su temporalidad y como decía Piña, ¿no? De, pues obviamente se ve distinto porque no encaja en el contexto y en el momento, en el ambiente en el que se está desarrollando una película, querer modificar ciertas cualidades de un personaje porque simplemente no era el momento, no era la época y pues no era como eran las cosas en ese momento. Y digo, no, las películas no son una copia de lo que estaba pasando, pero sí es una referencia importante. Entonces, en ese caso, como mencionaban, yo preferiría, la verdad, como separar esa idea y esa idea de la película anterior de, de por qué continuarla, o sea, por qué querer seguir como, obviamente es por la parte comercial, como decía Piña, pero como que querer seguir modificando y adaptando y tratando de que sean diferentes, cuando termina siendo una historia, si le hiciéramos los cambios como temporales adecuados, terminaría siendo una historia pues distinta. Entonces, ahí sí yo preferiría como la creación de nuevo contenido, porque también es algo que está como pasando, ¿no? Que las películas, bueno, las últimas películas de Disney casi todas han sido remakes y pues ya no ha habido historias nuevas y pues en lo personal yo creo que sí estaría bien como
pues está interesante como escuchar alguna versión de una película vuelta a hacer en la vida real, live action, como sea, pero también estaría bien como seguir escuchando nuevas historias, nuevo contenido, porque creo que eso es algo que no se debería de dejar de hacer. Ok, bastante bien. Eso está bastante interesante, Coqui. ¿Alguna opinión al Mm, respecto? O sea, sí me quedé pensando como, pero, Claro. o sea, los mensajes que les transmitimos a las infancias en las películas, ¿no? Pero a veces creo que las personas hacen el análisis como pensando que la película va a modificar directamente el comportamiento en la cultura y creo que más bien sucede al revés. Como ya tenemos cierta cultura, eso se ve reflejado en las películas. Entonces, no creo que una película pues pueda como quitar o agregar cosas dentro de la cultura, ¿no? Y por otro lado, o sea, si bien tenemos que tener mucho cuidado con los mensajes que les damos a las infancias y claramente como cualquier aspecto sexual, por ejemplo, tiene que estar completamente vetado de las películas infantiles, igual a violencia en cierto, que también el espectro de la violencia ha sido bastante como manoseado allí, porque igual muchas películas infantiles ya no serían aptas hoy en día y demás. Eh, pero por otro lado, si nos pusiéramos como completamente exigentes a decir que no se puede mostrar ninguna conducta negativa, pues no existirían películas infantiles. O sea, ¿dónde vamos a poner esa vara? Y no digo que no la pongamos, pero no podemos portarnos tan simplistas como no hay que mostrarles nada malo, ¿no? No, yo creo que sí hay que mostrarles como, y depende de cómo manejes la historia, las cosas malas que puedes cometer, o sea, el daño que puedes causar y cuáles son las consecuencias. Que la neta, el caso de la Bella y la Bestia, ahora que lo pienso, sí está bastante cuestionable, ¿no? Porque al final como que la bestia no recibe ningún, mm, no parece que haya aprendido tanto en ese sentido. O sea, la única diferencia en realidad, que probablemente es lo crítico, es el consentimiento que da Bella posteriormente. Pero realmente en un comportamiento inicial podríamos decir que es tan condenable Gastón como la propia bestia. Pero bueno, no me quiero alargar tanto ahí, no va a sonar a tesis, entonces, Tú quién dale, tú sabe. dale. Pero pero el punto es que creo que a nadie afecta tanto el hecho de que exista La Bella y la Bestia, tanto en su clásica como nueva versión. No creo que esté provocando secuestros románticos, pero quién sabe, no sé qué opinan ustedes. Yo espero que no los provoque, ¿verdad? Pero sí, quién sabe. Yo, por ejemplo, justo era lo que les iba a traer a colación. Esta parte de, yo siento, honestamente, que muy particular en el caso de Disney. Yo sé que de repente estamos hablando mucho de Disney, pero creo que es la empresa que más obvio se siente en estos cambios por toda su historia. O sea, sabemos que, por ejemplo, Fox tiene también su historia, Universal tiene su propia historia, ¿no? Pero creo que Disney, aparte de que ya compró mucho de esos estudios, sigue siendo, está en el ojo muy puesto de los fans y de toda esta base de seguidores de estas películas. Pero lo que les comentaba era, yo creo últimamente que Disney sus películas está adaptando para la gente que vivió en esa época y sigue existiendo en nuestros días, porque yo, por ejemplo, yo no puedo entender por qué es necesario hacer un cambio, por ejemplo, de La Bella y la Bestia, de La Cenicienta, de Maléfica, por ejemplo, cuando realmente esas películas, creo yo, ni por historia ni por atracción, van para niños. O sea, creo que va más para la gente entre joven y adulta que vio la primera película y ahora está viendo esta, como para que ellos hagan el propio análisis, porque justo, y lo hemos platicado en otros podcasts, que a veces ese análisis extra que le meten a los personajes se los dan las personas ya mayores, no como tal los niños o los infantes. ¿No? Entonces creo que también están apostando, creo yo, por satisfacer como ese, pues, como esa incertidumbre que tenemos algunas personas de lo que pasó en esa época y como que la tratan como de volver a generar la misma lección, pero ahora para un público más adulto, porque honestamente creo que ninguna de esas películas, salvo tal vez Aladdin, y, y bueno, es cuestionable, ¿no? Pero de ahí fuera creo que el resto de las demás películas no creo que hayan sido hechas dirigidas para un público infante, ¿no? Creo que más que nada era para un público que ya había visto las primeras películas, ¿no?
Pero justamente para hablar un poquito más de eso, hay un caso muy particular que creo que, bueno, diría todo el mundo, pero creo que es un poquito exagerado. Pero sí creo que una gran parte de la población que sigue este tipo de industrias fue un desastre en términos mediáticos y muchas cosas. Fue el caso ¿no? de la nueva producción que se entregó recién de Mulan, que bueno, trajo muchísimos cambios a la historia original, que yo no sé si sean buenos o no, porque yo honestamente todavía no lo he visto, porque no tengo Disney Plus, que es la plataforma donde se distribuye. Pero no sé ustedes, por ejemplo, qué opinen de este caso muy particular que creo que tiene muchos cambios medio, para algunos extraños, para otros buenos, que se hizo y al final un resultado pues bastante de opinión dividida, ¿no? La verdad es que yo tampoco he tenido la oportunidad de verla. Sin embargo, sí ligo como mi comentario a lo que mencionaba Koki respecto a mostrar lo real, ¿no? Siento que sí es muy, muy importante ver, así como externar más bien lo que está ocurriendo para que se provoque un cambio a partir de la infancia, así específicamente en estas cuestiones como de películas infantiles. Sí, creo que es como bastante complicado mediar así como equilibrar la balanza de qué tanto puedo mostrar, pero sí tiene bastante sentido así que ellos sean conscientes de algo que no queremos, ¿no? Algo que estamos exponiendo, que estamos en constante como retroalimentación, incluso a través de cuentos o historias de ficción, porque es algo que deseamos que solo se quede en la ficción, o sea, deseamos que solamente los villanos estén ahí, que solamente hay estas cosas tan brutales, por así decirlo, en películas, ¿no? Que se queden en esas historias y que cuando los niños o los jóvenes que somos, así veamos y que sepamos que solo se tienen que quedar allá, ¿no? Y justamente vincular que si hay personajes así de despiadados, quién no queremos ser en la historia? Eh, pues sí, esa es mi opinión. Retomando lo que dijiste, Piña, de que muchas veces las versiones nuevas están hechas como para adultos, justamente recordé la película de Toy Story, que la última, bueno, no, la penúltima, porque fueron cuatro, Toy Story 3, donde Andy deja sus juguetes. Creo que sí está como súper enfocada a la generación que creció con Toy Story y que en algún momento pues ya estaba como pues llegando a la universidad, como sufriendo esos cambios como hacia la adultez. Entonces, sí, claro que, bueno, desde mi punto de vista, Disney siempre ha buscado como mantenerse, como incluso en algún recuerdo, pero siempre mantenerse como en la conciencia de las personas. Y creo que con estas películas como dirigidas a adultos, pero disfrazadas como películas infantiles, creo que sí lo hace bastante bien porque incluso, bueno, en las redes sociales siempre, bueno, cuando salió la película de Toy Story 3 se veía como el público, pues adolescente, adulto, era el que más había sentido como la pérdida de los juguetes de Andy, más allá de que los niños se sintieran, bueno, obviamente, pues los niños se sentían mal, ¿no? Por la pérdida de Woody y de Buzz, pero sobre todo el mensaje iba para aquellas personas que estaban, pues, viviendo ese proceso o estaban alrededor de esa edad. Y hablando ahora de Mulan, de lo que mencionabas de que sí fue un cambio, para empezar para la industria del cine, porque pues durante la pandemia se cambió para empezar la forma del estreno. Se cambió para empezar pues cómo se distribuía la película desde que se hizo el lanzamiento por Disney Plus y pues habían gastado mucho, mucho dinero, se había invertido en esa película como para que solo se estrenara por esta plataforma y que al final pues en América Latina ni siquiera existía, pero de alguna manera pues se repartió, ¿no? Muchas personas la pudieron ver de forma pues ilegal, pero pues se pudo ver y en lo personal pues la película obviamente no es la historia infantil que esperábamos. Leí algunos comentarios que decían que era un poco por respeto a la cultura china, donde no hacían cantar a los soldados, por ejemplo, que fue una de las diferencias, donde no está como el personaje tan enigmático de Mushu, que es como el dragón que cuenta chistes así, que hacía muy amena la película. Y pues en esa parte, bueno, el motivo de la directora para dejarlo de poner era por el respeto a la cultura china y pues a mí me parece como un cambio, un poco de diversidad, porque lo veo como con la cultura mexicana, ¿no?
en qué momento a mí me disgusta como mexicana algunos estereotipos pues estadounidenses que tienen sobre mí. Y eso me gustó bastante como que se respetara ese punto. La verdad es que yo soy muy fan de la película animada, pero también me gustó ese cambio que hubo porque obviamente no es lo mismo que la película infantil y tan solo me parece que al final de la película Mulan ni siquiera termina como con el soldado, o sea, como en la película inicial que termina, no sé si casándose, pero bueno, termina como en una relación amorosa con él y pues en la 2 no, bueno, en la versión nueva pues eso no pasa. Entonces me gustó bastante, aparte la fotografía se me hizo muy, muy interesante, está muy bonita. Y pues sí, puede haber cierto disgusto porque claramente no es la película infantil, es diferente en muchos aspectos, pero la esencia de la historia en cuanto a una guerrera china que se disfraza de hombre para ir a la guerra en lugar de su papá, pues sí la mantiene. Ok, ok, bastante, bastante, bastante bien. Coqui. No, pues ya, digamos, como que adquirió en la plática otra complejidad, ¿no? Que es la cultural, porque ya no solamente estaríamos pensando en el mensaje que estamos dando, en la parte artística y demás, sino también en si a otra cultura a la que podemos estar haciendo referencia estamos ofendiendo. Y no digo que no lo reflexionemos, de hecho sí lo tenemos que reflexionar porque probablemente incluso hay mensajes racistas ahí, ¿no? Como incluso el propio Disney clásico lo ha admitido, ¿no? Que en muchas ocasiones ponen una imagen demasiado distorsionada y hasta negativa, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial igual era bastante común que mostraran a Oriente como algo negativo frente a Occidente, ¿no? Como si fuera esa la competencia. Entonces, y por otro lado, o sea, tratando de enriquecer un poco la visión que nos trae esta Carla acerca de a qué público va dirigido, yo creo que ya cuando es un remake y trata de hacer ese tipo de cosas, tenemos que aceptar que va para ambos, o sea, va para tanto la morrita de 3 años que apenas lo va a ir a ver por primera vez, y también para el nostálgico que de 28 años que quiere ir a ver otra vez cómo termina, no sé, la saga de su infancia y realmente sí son bastante magistrales con eso en muchas ocasiones, porque igual venden bastante bien para ambos lados. Ok. Y ahora, por ejemplo, justo en esta parte de lo cultural, creo, o sea, creo yo, por ejemplo, en el caso de Mulan, de la película clásica, por así decirlo, sobre la cultura, yo creo que sí hay películas, hay producciones en general, en cualquier empresa productora, que, que sí tiene ciertos rasgos o que se basan en una cultura muy por encimita y que al final creo yo que, o sea, no está mal. O sea, por ejemplo, en el caso de Mulan, yo al menos de los cambios que yo vi que se le fueron haciendo a la producción, ¿no? Con todo este aspecto, creo que si era necesario. O sea, en algunos sentidos es como, pues obviamente no, para ser una película nueva, un nuevo, como un nuevo argumento, a lo mejor en la historia central de cómo determinan los personajes, si era necesario hacer cambios, por ejemplo, el que los soldados cantaran, ¿no? Más si iba a tomar esta versión muy cultural, pero creo que yo, incluso pensando así, o sea, creo que de todas maneras, digo, no he visto la película, repito, pero puedo imaginarme por, digamos, por lógica, que aún así no se apegaron demasiado bien a la cultura que ellos querían reflejar, ¿no? La cultura china de esos entonces. Porque al final no es una película documental, ¿saben? Entonces, creo que al final, esa parte de que es que afecta a la cultura, creo yo que no puede ser tan utilizado como ese argumento, ¿saben? No sé si me estoy dando a entender, pero creo yo que esa parte de, es que así no es la cultura de allá, creo que sí es importante de repente quitar ciertos estereotipos, como por ejemplo los culturales de México, donde están las personas con sombrero todo el tiempo sin hacer nada, ¿no? Como por ejemplo algunas producciones de WoW Cartoon y cosas parecidas donde sigan ocupando ciertos estereotipos para hacer a lo mejor la producción o la comedia. Pero creo que, o sea, no afecta mucho, o al menos para mí, y yo quiero pensar que para las culturas donde a lo mejor utilizan para hacer una película con el caso de Mulan en su entonces, yo sé, y yo no, yo al menos yo entendería que si mi cultura está viendo en una película y obviamente no está completamente representada,
yo al menos no lo vería como algo negativo, porque creo que el hecho de que mínimo ya la gente esté medio interesada en saber si qué tan cierto es de la película esta parte cultural o esta parte cultural de lo que en verdad es, creo que ya es un plus añadido, ¿no? A tomar conciencia de las verdaderas culturas, ¿no? Como fue el caso de Coco, por ejemplo. Yo creo que Coco, digo, y muchas personas a lo mejor me podrán dar la razón, culturalmente hablando tiene muchas fallas, o sea, en cómo representaron muchas cosas de allá. Bueno, más bien, muchas cosas que aquí en México, ¿no? Pero creo que ese, como a lo mejor falta de conectar completamente con la cultura, el hecho de arriesgarse a ver si puede resultar para algunos ofensivo o no, hizo que mucha gente se interesara en cómo se vive aquí esas fechas del Día de Muertos, ¿no? Y creo que esos cambios por miedo a que esa cultura se ofenda, creo que pues no los vería yo tan necesarios, porque creo que al final nadie que no sea de esa comunidad podría entender la cultura como la entiende esa comunidad. Entonces creo que de todas maneras, aún haciendo el máximo esfuerzo, algo va a faltar de ahí. Y creo que es mejor arriesgarse en a lo mejor vislumbrar un poquito de esa cultura, pero para que sea atractivo para los demás, que tratar de hacer un esfuerzo para que al final a lo mejor no sea tan atractivo, ¿saben? Pues sí, porque al final, pues estamos diciendo, ¿no? Que justo las películas son para comerciarse, ¿no? Entonces sí, tienes el punto, bueno, sí, me gusta el punto de que al final tiene que atraer a las personas, más allá de que la cultura se ofenda o no, pero yo también lo veo como un esfuerzo bastante válido, ¿sabes? A pesar de que no se logre, pues creo que se intentó como respetar, no mantener la esencia de la cultura, pero respetar a la cultura como tal. Entonces, por ese lado sí me gustó. Y después, retomando lo de lo que decía Coqui de a quién iba dirigido, es que me causa no sé, curiosidad, porque por ejemplo yo tengo 17 años y tengo como algunos sobrinitos. Digo, voy a hablar desde mi perspectiva porque pues es lo que conozco. Claro. Entonces, son una generación que sinceramente, a mi parecer, no les interesan las películas infantiles de Disney. O sea, les interesan como otros tipos de caricaturas, porque obviamente son una generación diferente. Entonces, cuando yo les comentaba como, no, va a salir algún remake, una película nueva de Disney, era como de, ah, pues qué bueno, verla a ver, ¿no? Pero pues a mí no me interesa. Y justo ahí es como cuando empecé a caer en la cuenta de que sí, esas películas pues no son atractivas, o sea, de verdad no les interesa, al menos no a las personas que están cerca de mí, no les interesa como esas películas vueltas a hacer y que al final yo creo que sí van más para adultos y pues al final algunos niños pues la ven y les gusta, pero realmente creo que no están como tan atrapados como en algún momento mi generación o una generación anterior a mí lo pudo haber estado. Oh, yo estoy súper de acuerdo con ese comentario. Así, creo que la parte como generacional se ha cambiado mucho y la verdad es algo que no me había detenido a pensar del todo en este cambio. Así, porque creo que justamente el gancho para personas como de nuestras edades, así es, justo que son historias con las cuales crecimos, ¿no? O sea, tal vez a ellos les toquen unos 10 o 15 años más ver sus historias favoritas en escenarios ya como personificados o con otro tipo de animación y probablemente estén haciendo un podcast de eso también, ¿no? Me parece como muy divertido esa parte y también muy interesante como esto de las culturas, que justamente sí es como súper detallado como ciertas cualidades de cada región. Sin embargo, yo creo que es como potencializar o como exagerar a veces la misma cultura, ¿no? Como nosotros, como mexicanos, creo que es muy fácil reconocer las cosas que sí existen o que pudimos presenciar, ya sea como a través de nuestras familias o nosotros mismos, qué se hace o no. Sin embargo, creo que es una oportunidad sí de difundir como esto como bonito de cada región, pero sí es bastante delicado para quien no piensa de esa forma, ¿no? Justamente sin caer en los estereotipos de que todos caminamos con sombrero y botas y eso, pues la verdad sí me ha pasado mucho conocer a gente extranjera y que sí me pregunta, ¿y en dónde está el desierto, no? Y es así como de,
ok, pues aquí en la ciudad, así no, pues no tenemos de eso, joven, ¿no? Sí, sí, sí creo que sí pasa muy seguido esa parte. Y sí es un tema muy, pues, muy complicado. Ahí yo creo que Koki lo anda reflexionando porque anda bastante callado. No, pues es que con ahora lo nuevo que nos dice Purin, simplemente, o sea, pienso, puede ser algo bastante cursi, ¿no? Pero la misma saga o la misma historia con estas adaptaciones puede ser la infancia incluso para más de una generación, ¿no? O sea, hay algunas que duran bastante en ese sentido. Igual es una saga, no es como que sean remakes, pero pues muchos crecieron con Harry Potter o crecimos y Mm, seguramente ahorita ya también hay morritos de 10 11 años que también ya están como muy conectados con la saga y demás. Entonces, no sé, o sea, creo que no, me estaba desviando también igual, ¿no? Hacia el punto de vista mercadológico, pero en ese sentido de que de verdad te guste tanto una obra de arte cinematográfica, creo que es algo sumamente valioso, ¿no? Que también ahora sea, bueno, ya sea que tú tengas hijos o los hijos de alguien más, también se una, ¿no? Como en ese amor por la historia. ok, sí. Es que sí, realmente, o sea, todo este punto sí involucra mucho y creo que, como le dices tú, Cookie, lo hemos dicho a lo largo de toda esta plática, sí, para más de uno representa un cambio muy importante y al final sí, a lo mejor impactó. Y ver todos estos cambios a lo mejor puede decepcionar o no, puede ser un beneficio para la industria o puede ser que simplemente estamos recayendo en aspectos pues de sobrecomercialización de cosas que ya existieron y tuvieron su momento de existir y ahora hay que abrir paso a otras narrativas, historias y producciones que pueden traerle muchísimo. Creo que en su momento hubo un tiempo en donde Disney se esforzó por hacer cosas nuevas, en general cualquier otra producción. Y yo al menos espero, como amante del séptimo arte, que, vuelvan a intentar hacer cosas nuevas, experimentar. Hay cosas que obviamente no van a salir, hay cosas que pueden funcionar y les han funcionado bastante bien, pero ya estaremos viendo más o menos cómo se va desarrollando esto. Esperemos que ya no haya tantos remakes como los que ya por el momento anunciaron, porque creo que sí es un poquito de, pues, a lo mejor de producción no bien destinada para proyectos nuevos que a lo mejor están en la congeladora por el momento, pero que de todas maneras puede ser que tengan una historia innovadora y puede ser que se quede otra generación más esa historia en nuestras mentes, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente pues sí nos extendimos un poquito de a lo mejor de lo que teníamos planeado platicar, pero creo que estuvo bastante interesante, igual de todas las personas que nos estaban viendo. Les invitamos a que si les quedó por ahí una espinita de algo que no tocamos, pues nos lo comenten en el apartado de los comentarios para que vean cómo lo podemos platicar en otras emisiones más de podcast. Muchachos, no sé, algún comentario final que quieran hacer, un anuncio rápido, publicar sus redes sociales, lo que quieran. Pues agradecer mucho así a cada uno que nos pudo escuchar en esta plática que fue de princesas y se expandió a la multiculturalidad y los problemas ahí que hay entre los mensajes de películas infantiles, los remakes, todo esto. Así que estuvo muy, muy cool. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan. A mí me pueden encontrar como @antagónico oficial y pues muchas gracias también por compartir Desaparecido. Ojalá que les haya gustado mucho la canción. Pueden igual encontrarla en su plataforma favorita de música online y también en nuestras páginas. En serio, muchas gracias por escuchar y nos vemos pronto. Perfecto. Coqui, Carla. Igual creo que como nos mencionabas al principio, Piña, nos abrimos bastante con este tema. O sea, personalmente, ¿no? No solamente opiniones sobre lo que conocemos, sino también sobre lo que sentimos. Creo que eso estuvo bastante padre. Y bueno, igual nada más si me quieren ahí seguir en Facebook, Coqui Cervantes. Y, y pues ojalá que tengamos algunos temas próximamente así similares, pues, y que llegue a más personas este podcast, porque creo que fue un tema especialmente eh, diferente. Ok, Y ya. bastante bien. Carla.
Sí, igual pues agradecerle a todos los que nos escucharon y que nos sigan en las páginas de la sociedad. Y a mí me pueden encontrar en Facebook como Carla Andrea. Y muchas gracias, también me encantó el tema. Soy muy fanática de Disney, entonces este tema me gustó muchísimo. Listo, piña. Perfecto. Perfecto. Y pues ya saben, de todas maneras, en la parte de los comentarios y en la parte de la descripción de esta transmisión podrán ver el enlace para nuestro perfil de Spotify para que puedan ir a verlo. También está etiquetado nuestro compañero Karim para que también escuchen todo lo que está haciendo, que la verdad es algo bastante padre. Y de todas maneras, ahorita se van a quedar escuchando un cachito de su canción que sacó en Spotify, que si no la escucharon al principio, la van a escuchar ahorita al final. Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Azteca Debate, Facebook, YouTube, Spotify, Anchor, Breaker, Twitter e Instagram para que estén más enterados de qué es lo que hacemos. No solamente hacemos podcast, hacemos también talleres, hacemos capacitaciones de oratoria y de debate, porque creemos que expandir el diálogo es expandir mucho el pensamiento crítico. Entonces, si ya no hay nada más que agregar, pues nos vemos y nos esperamos viendo en otras transmisiones el próximo sábado. Hasta luego.